aquí al stand de los libros. Pues mi nombre es Diana María Picot, estoy aquí como invitada y pues muy agradecida por el espacio y por ustedes por asistir. Para mí es un gusto muy grande compartir este espacio con Ramón. Es la primera presentación que compartimos y que hablamos un poquito sobre el proyecto acerca de Asalto de Mata. Asalto de Mata, pues como su nombre lo dice, pues fue eso, ¿no? Fue algo que planeamos, bueno, Ramón tenía en su mente desde hace algún tiempo y que se ha estado cincelando a través de este último tiempo, este último periodo. Pero no fue hasta durante la pandemia, ¿verdad?, que decidimos tal cual compartir este proyecto y comenzar a hacer lo posible como objeto libro, ¿no? Mi trabajo consistió tal cual de hacer el acomodo, pláticas con Ramón, hacerle una lectura del libro respecto a la intención que tenía él acerca de sus reflexiones durante la pandemia. Entonces es un libro que se coció tal cual durante la incertidumbre, durante, pues vamos a llamarla adversidad, ¿no? Porque fue una circunstancia extraordinaria donde este libro se terminó de cocinar, ¿no? Mucho del contenido es un contenido actual. De hecho, estábamos hablando sobre cómo iba a ser los apartados, las ilustraciones, los símbolos y todos esos aspectos. Y de repente la siguiente reunión, Ramón llegaba con otros 20 aforismos y le decía: Ramón, a este punto ya no podemos actualizar más el contenido porque ya vamos a descuadrar el libro. Pero Ramón en ese proceso pues nunca dejó de escribir, ¿no? Los temas que se manejan acá, desde la educación, la filosofía, se acerca a una crítica acerca de lo que fue el COVID, acerca de las políticas y todo aquello que se estuvo gestionando durante estos últimos años. Sin contar pues todo aquello que se ha estado reflexionando en el campo de la educación y que ha sido muy muy interesante desde el planteamiento del aforismo, porque son nuevas formas de tener un acercamiento, vamos a llamarlo crítico. ¿Por qué crítico? Porque son provocadores, son aforismos que suenan como bombitas que nosotros como lectores vamos continuamente regresando a ellos y cinceleándolos, ¿no? Vamos a tener diferentes percepciones dependiendo de la época que lo leamos, dependiendo del acercamiento que tengamos, tal igual. ¿Qué otra cosa podemos comentar? Fue un libro que tuvo un detenimiento, que fueron horas y horas y horas de hablar de un solo apartado o de hablar de un grupo de aforismos sobre cómo queríamos o cómo quería Ramón tal cual compartir esas ideas, ¿no? Como les comentaba, con lo que fue lo del COVID, pues ahí sí, ¿no? Entraba en controversia en redes sociales, platicábamos un montón, oye, ahí está aquello, no, pues que fulano dijo aquello. Entonces, fue la condensación de muchas ideas que estaban ocurriendo en esos momentos, ¿no? Al igual que todas estas experiencias que durante este periodo, pues Ramón también experimentó. Entonces yo estoy súper agradecida con Ramón, con su familia, con la confianza, ¿no?, de formar parte de este proyecto y sobre todo de dejar un granito, ¿no? Porque tal cual, en mi experiencia, pues fue un proyecto que estuve prácticamente sola en el proceso editorial. Yo pertenezco a un grupo, la Retina de Gallo Editorial, que también editamos autores locales. Sin embargo, por las características de este libro se decidió que fuera autopublicación debido al perfil que Ramón estaba trabajando. Entonces, bueno, no vamos a revolver peras con manzanas, mejor, ¿qué te parece si asumimos este compromiso y lo movemos como es, un organismo, un objeto libro que pues anda de aquí para allá? Pues, ¿qué más? Pues, bueno, yo creo que podemos hablar así como, ¿no?, intercalado, ¿no? Sí. Este libro pues es gracias al apoyo de la maestra, porque pues de alguna manera yo nunca tuve la intención de hacer un libro como tal, sino que es producto de lo que yo escribo en Facebook de alguna manera y producto de la pandemia de otra manera. Es decir, durante la pandemia y desde antes pues ha habido una serie de acontecimientos en la vida pública de México, ¿verdad?, de los cuales pues con la pandemia se vienen a exacerbar todo este tipo de perspectivas, de incertidumbres, pero también de muchas posibilidades
La idea de trabajar a salto de mata a partir de lo que son aforismos, pues tiene muchas, digamos, raíces. En primer lugar, yo ya venía jugando con el tema de asalto de mata porque he estado trabajando desde hace muchos años en definir lo que le he llamado una epistemología asalto de mata. ¿A qué me refiero? Pues yo siempre me he dedicado bastante a la filosofía y a la cuestión, no como filósofo, como un pensador, pero abrevo de la filosofía mucho. Y pues en el campo educativo donde yo me desenvuelvo, siento que el campo educativo ha perdido su línea debido pues no nada más al neoliberalismo que vino a implantarse hace más de 30 años, que distorsionó una buena parte del proyecto educativo mexicano. Yo soy maestro y desde ese punto de vista, pero desde antes del neoliberalismo, de todas maneras, hemos tenido una tremenda crisis de identidad en cuanto a una educación nacional. Digamos que desde los años finales de los 60, después del movimiento del 68, se empezó a trabajar con un proyecto en Latinoamérica de aculturación a partir de la Organización de Estados Americanos, y fue cuando empezaron a meternos, así introducieron a meternos toda esta idea de la sistematización de la enseñanza, socavando, yo pienso, un proyecto educativo muy bien hecho que venía desde la época de Vasconcelos, desde la época de Cárdenas, desde toda esa vertiente con sus propios traumas nacionales, pero era una realización con raíces de nuestros conflictos, de nuestras tendencias, y una educación universal y a la vez propuestas culturales desde el indigenismo y todo el arte y la ciencia para la independencia de México. Hay grandes creaciones en el desarrollo de la cultura, la ciencia y la tecnología en México, grandes pensadores, grandes creadores, que se fueron cortando de tajo cuando viene esta injerencia a partir después del movimiento del 68, para cooptar de alguna manera este proyecto nacional, acelerarlo de acuerdo a las nuevas tendencias económicas y políticas. De ahí pues que de alguna manera yo vengo de una generación donde abrevamos de Marx, de Don Juan, las enseñanzas de Don Juan, de Gibran Jalil, ¿no? Era parte de la generación, es una época muy interesante, de Ríos, Freire, estaba la teología de la liberación, y pues mis raíces del Mayo, ¿no? También como una cosmovisión de lo posible, ¿no? De lo que eran. Entonces, en ese sentido, nuestra cultura mexicana, con todo, y esa época, pues está llena y plena de influencias que se pudieron haber configurado como un pensamiento mexicano. No soy así nacionalista, fascista, pero sí creo que hay un valor en ciertos rasgos del pensamiento de nosotros, y se fue, de alguna manera, se cortó. Todavía hasta los años 80 había muchas posibilidades, pero ya se veía en la educación y en otras tendencias que había líneas muy hegemónicas, norteamericanas, europeas, y de pronto nuestros pensadores pues venían, digo, no estoy en contra de eso, no estoy en contra, pero venían con injerencias, pues, ¿no? Que un programa que cuando llega propiamente el neoliberalismo, pues ya todo el mundo sabemos qué es lo que pasó. Entonces, en ese camino, yo vi muchas orientaciones alternativas dentro de la educación y fuera, resistencias de todo tipo, y
Y bueno, entramos a una especie de lo que le llaman posmodernidades y todo ese tipo de cosas, de múltiples líneas que ya también estaban en el mundo como tendencias que también tenían un empuje interesante. Y en ese sentido, a mí me dio por tratar de entender qué líneas eran las que pues, se podían asimilar y configurar para un proyecto, digamos, yo no lo pensaba como lo piensan ahora, decolonial, por ejemplo, ¿no? Alternativo a todo ese tipo de cosas. Ahorita ya está muy activo todo este tipo de situaciones. Sin embargo, en esa línea han aparecido una gran diversidad de conceptos. Y en el campo de la epistemología hay muchas tendencias que es muy difícil adherirte a una, porque también no tenemos buenos programas de investigación y desarrollo de conocimiento, porque como que hay mucha aventurerismo en las academias, y también las academias han sido destrozadas moral y epistémicamente, porque han introducido sistemas de estímulos que han creado una división terrible en las mejores instituciones donde se creaba un conocimiento alternativo pues para un proyecto de nación y latinoamericano, porque a mí me tocó esa época en los 70s donde el proyecto pues era claramente latinoamericano. Entonces yo me dije, pues como ya veo muchas epistemes, epistemicidio, epistemocracia, epistemologías del sur, etcétera, dije yo, bueno, se me ocurre que voy a empezar a investigar algo que se llame epistemología a salto de mata. Es decir, ya después me enteré de que hay algo que se llama transmodernidad, ¿verdad? Que pues apenas me estoy metiendo, y estoy tratando de buscar esa síntesis que quizá yo me planteé que era una ilusión, y dije, pues voy a trabajar a salto de mata. ¿De dónde viene esta vertiente a salto de mata? Yo creo que es una proyección personal también de mi existencia. Yo no sé cómo he logrado ciertas cosas en la vida, y de pronto cuando quiero recapitular, como lo que dicen los psicólogos, haz tu línea de vida, pues yo veo una maraña, ¿no? De influencias, de acervos, de quiebres en el propio país, porque no he vivido nada más aquí, sino en otras partes, y las influencias que he tenido, pues no es fácil meterlas a un solo paquete. Creo que en el fondo también es una proyección personal, porque soy producto de múltiples, influencias, desde la GFU, el yoga, el chamanismo, la filosofía. Estudié en una escuela tecnológica, me he metido en la tecnología y me he hecho muy multidisciplinario, porque también me formé en la educación física, y en aquella época pues había un ideal latinista, pero también griego, que fundamentaba el espíritu de los fines de la educación, ¿verdad? También pues hay una influencia teológica muy fuerte, ¿no? De Comenio, la Edad Media. Entonces, la mera verdad que es un batidillo tremendo, y en ese sentido, también mi vida, en ese sentido, pues, no, yo también he vivido como a salto de mata, de alguna manera. Es una condición, es mi humana condición, y creo que todos la vivimos de alguna manera. Y en épocas como esta, tan fragmentadas, tienes que construir un tejido de alguna manera en el que puedes configurar, no una identidad, porque eso también me parece inaprensible, sino una condición de flotar también, de estar entre esos abismos de lo concreto, de lo práctico, de lo útil, de lo teórico, de lo abstracto, de lo simbólico, que se puede decir fácil en la parte teórica, pero que parece que la vida nos empuja, hay algo ahí que nos empuja
Y también pues he trabajado unos modelos pedagógicos que le llamo transbiopsicosocialidad para configurar también una esquemática de la vida interna, ¿no? de nosotros, la multiplicidad de lo que somos, ¿verdad? Y cómo nos plegamos y nos desplegamos internamente. Entonces, en ese sentido, esta maquinación que hago con este tipo de modelamiento me permite también generar una sinergia interna y externa y jugar con los diferentes puntos de referencia que se van creando. Y en esa idea, pues, voy a continuar con el proyecto de epistemología Salto de Mata y enfocado a la integración de la ciencia, la tecnología, el arte en el campo educativo. Entonces, esas son de alguna manera las motivaciones que me han llevado hasta aquí, y cuando llega la pandemia, pues entro en una especie de conflicto por la familia también, la depresión de los chavos, uno mismo, y viene este terrorismo con el COVID, ¿no? Este terrorismo, ciberterrorismo, que aquí lo defino de alguna manera. Y bueno, me puse muy activo en el Facebook, porque sinceramente lo voy a decir, estas transiciones de la cuarta T, pues creo yo que al final de cuentas no es un proyecto acabado, y es un proyecto muy complejo, que también pienso que se debe ver desde una visión política a Salto de Mata, por su gran diversidad, ¿no? Es decir, esto de Salto de Mata pues tiene sus razones en la física cuántica también, no es una cosa así tan creativa de mi parte, yo no he creado nada, pero sí tengo influencias de varias corrientes también, desde la poesía dadaísta, todo el rollo, digamos, vanguardistas, porque también me junto con esa raza, y he estado trabajando en una perspectiva educativa que le llamo el profesor artesano. Ahorita estoy trabajando con Gabriel, que él es pintor, y estamos trabajando en un rollo conjunto de co-creación, pero él es el pintor, y estamos produciendo unas obras que luego las vamos a exponer sobre el docente, que es el profesor, digamos, programado, el profesor tecnócrata, el profesor automatizado, y el transhumanismo también, como una figura donde se concurre toda esta conflictiva y toda esta, digamos, estrategia de algo que llamamos capitalismo, ¿verdad? Y que no sabemos muy bien cuáles son sus subterfugios. Yo por ahí lo veo, por el área de la tecnología, y ahí es donde estoy tratando de que me alcance el tiempo para hacer propuestas concretas en la educación. Eso es en general. Este trabajo, escribí en el Facebook muchas cosas, las fui guardando, luego las recuperé y de ahí salió el libro, mandando mensajes a tirios y troyanos, sin especificar a quién, porque también me preocupa la falta de diálogo, de aterrizaje de las intenciones, de un encuentro novedoso en el arte de la política, de la educación, que para mí son los dos grandes pilares de la construcción de una sociedad. Y en ese sentido, sí me preocupa el pensamiento que tienda a ser rígido, porque el fascismo tiene muchas caras con las cuales se puede llegar a él, y eso se me hace sumamente peligroso, porque siento que la humanidad no tiene tiempo para no aprender del pasado, para no aprender de nuestras experiencias y pensar que estamos partiendo de cero. Y creo yo que ahí la educación ha sido un gran ariete, ¿verdad? Y también es el gran espacio, y la cultura obviamente, ¿verdad? Para poder, pues no sé si utópicamente, crear
alternativas y hay que reinventar todo esto. Entonces, siempre, como me dice don Lauro Chamán Maya, amigo mío, hay que usar una logística cuántica, dice él, ¿no? Entre el pensamiento indígena está usando este tipo de acervos. O sea, no es un pensamiento cerrado, como muchos creen, ¿no? Que los indígenas tienen un pensamiento que no se actualiza. Es lo peor que se puede pensar del pensamiento indígena en México, porque ellos están completamente enterados de todos los, no voy a decir los avances, sino de los eventos conspirativos del poder, que siempre los ha sometido. Conocen muy bien al enemigo, y como me dice un amigo mayo, en uno de los aforismos de la comunidad mayo, la sombra nunca miente. Y como dice el Paco Alonso, no, te faltó ponerle la sombra nunca miente, y son muchas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el juego del conocimiento es un juego de luces y sombras, ¿no? De matices. Y bueno, ¿cómo traducir esto a la práctica? A la práctica también, a lo útil, ¿no? Entonces, tenemos que... Bueno, yo no estoy inventando nada, ya hay muchas cosas. Lo que pasa que tenemos que organizar equipos de trabajo para ir creando un programa, no nada más político, sino también un programa del conocimiento, un programa educativo que vaya configurando y también sacar el sistema educativo de este engranaje, ¿verdad? Que realmente es sumamente parasitario, la mera verdad. Y el gran experimento que se ha hecho con el COVID, pues es una expresión de lo que llaman la biopolítica, yo digo la magia biopolítica, porque está involucrado todo un esquema integral, todo un esquema de un superdiseño, ¿no? De todas las posibilidades de por donde el ser humano se les puede escapar. Es decir, es una encerrona que lo peor que hace con nosotros es que nos bronqueamos entre nosotros mismos. Inoculan esa idea, disfrazándola de, a veces, metodologías y técnicas, ¿no? De cohesión y de solidaridad. Ok, bueno, ya después de todo el marco que pues Ramón habla, ¿no? de cómo se nutre el libro, a ustedes lectores les puedo decir de que es un libro que tiene los pies en la tierra, pero que se mueve continuamente. Dentro de él vamos a encontrar términos que a lo mejor son un poco difíciles al principio. Maneja términos, por ejemplo, el no espacio, el no lugar. Entonces, es un libro que continuamente es ambivalente. Se trata de hacer un movimiento interno, de buscar interpretar qué nos dicen estas palabras hacia afuera con lo que estamos viviendo. Entonces, ustedes se van a dar cuenta dependiendo del ritmo de lectura. Yo los invito a que hagan una lectura pausadita, de que no nos acabemos el libro en una sentada o en una tarde, aunque es inevitable, ¿no? Por la brevedad y por lo conciso que llega a ser, sino que nos dejemos envolver por la magia del aforismo. ¿Por qué? Porque es provocativo. De aquí van a despertar no solo las ideas que están dentro de él, sino los que hay afuera, la que están ocurriendo todos los días en las noticias, lo que ocurre allá afuera en la tienda, lo que ocurre a través de nosotros y con nosotros. Entonces hay que pensar nuevamente la palabra como este espacio de esta pluralidad de voces, una cualidad interdisciplinaria que nos va a permitir no solo ver una manera distinta a la política, sino la educación y las nuevas formas de coexistir a partir de los grandes eventos que nos han ocurrido. Esa no es una invitación a que ustedes dejen sus vidas y dedíquense a otra cosa, ¿no? Esa es una invitación a replantearse el lugar en donde están, pensarla de una manera diferente y buscar nuevas maneras de coexistencia. ¿Ok? Esto lo podemos manejar en diferentes medidas, en nuestras relaciones próximas, en nuestra forma de hacer política desde nuestro lugar, desde la forma crítica en la que nosotros abordamos ciertos acontecimientos, vamos a llamarlos así, ciertos acontecimientos que de alguna manera como individuos nos han perfilado. Si encontramos entonces un diálogo interesante entre los demás, no hay que cerrarnos. El libro es un objeto solitario, el libro es
es una lectura que te propicia al aislamiento y a un conocimiento que se acumula. Este libro es diferente en ese sentido. ¿Por qué? Porque va a picar, va a mover mucho del conocimiento que nosotros ya traemos y con lo que está ocurriendo allá afuera. Es un libro que se socializa, es un libro que provoca conversación y es un libro que establece un diálogo muy interesante entre nosotros mismos y con los demás. Entonces, pensar en la epistemología salto de mata es pensar en las nuevas posibilidades que nosotros podemos encontrar al relacionarnos. ¿Ok? No buscar esta forma metódica a la cual hemos estado conducidos a través de la educación, a través de aquello que se nos ha manejado como verdad, como últimas verdades. Aquí tenemos una nueva apertura de coexistir desde nuestro lugar. Entonces, como experiencia les puedo decir que es un libro que continuamente se va a preguntar cosas, se va a responder, te va a dejar otras preguntas. Es un libro que te va a decir una cosa y se va a voltear para preguntarte algo que más adelante también va a estar. Entonces, el vocabulario es muy accesible. Es un vocabulario que hasta ustedes se van a reír. De hecho, uno puede abrir así al azar y comenzar esa lectura y va a entender lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque es una forma concisa de establecer un contacto con nosotros. Es como si yo llegara y le dijera, ¿qué onda, Ramón? ¿Cómo estás? Y el Ramón me dijera, fíjate que vi esto en la noticia, ¿no? Entonces, asalto de mata. Y así es como ocurre este pensamiento, así es como se enhebra este pensamiento. Es decir, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Y así para todos lados. Y ustedes se van a dar cuenta en su contenido, se van a dar cuenta en sus apartados, se van a dar cuenta en sus referencias. Hay personajes de las redes sociales, hay personajes emblemáticos, hay personajes que continuamente se nos recuerdan en las noticias, se nos recuerdan en la tradición. Entonces, yo los invito más que nada a pensar de una manera diferente, a cuestionarse algunas cosas y abrirnos al diálogo, a escuchar las posibilidades que los demás también tenemos. Bueno, ya voy a hablar de la estructura un poquito del libro y de leer algunos aforismos, nada más. Yo soy una persona que tengo fama de que no se me entiende, ese es un bullying que me hacen, no aterrizas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí soy ineficaz. De alguna manera me preocupó cuando escribí el libro. Por otro lado, cuando se lo presenté al director del TEC, a ver si me lo podían editar, pues lo corrieron al director y se vino la pandemia además, y se me cayó el plan, pues yo lo financié todo, no importa. Entonces, pero yo quería que el TEC lo adoptara para que tuviera un entre con la cuestión editorial, ¿sí? Entonces, para abrir en el TEC, donde yo trabajo, una brecha, esa es la intención. Ya teníamos otro tipo de trabajos ahí haciendo, pero bueno, entonces cuando le presento al director el libro, me dice, Ramón, me dice, y así lo vas a dejar. Sí, le digo, así lo voy a dejar porque, ¿por qué? Le digo, pues no sé, preocúpate por si te van a entender. Bueno, en parte sí, le digo, me preocupo y en parte no, porque tampoco puedo cortarme tanto la lengua. El caso es que yo ordené los aforismos por diferentes áreas, de tal manera que entre todos por sección, pretendo que hagan un todo, que te estimulen, ¿no? Y que rebote uno con otro. Esa es la idea, para que te provoque el pensar. Obviamente no es así informativo. Entonces lo ordené por varias secciones de filosofía y lo subseccioné también. Luego hablo de la política, de la educación, hablo de la ciencia, de la tecnología, hablo de algunas cuestiones culturales y hablo de algunas cuestiones populares. Entonces está dividido en varios segmentos y traté de poner los aforismos como en un nicho, de tal manera que al leerlos encuadrados en ese sentido, hubieron una especie de resonancia para el que esté leyendo. Entonces, en ese sentido, pues,
ahorita estoy escribiendo otro libro sobre aforismos y pretendo hacer algo como microensayos, ir combinando cosas con microensayos. Pero bueno, vamos a terminar algunos proyectos con Gabriel para poderle dedicar tiempo. Por ejemplo, nada más para leer algunos así retruécanos que pueden parecer en un momento dado. Por ejemplo, en el área de metafísica, por ejemplo, el tiempo es movimiento puro atraído por el vacío. De esta tensión surge lo real. Bueno, puede parecer críptico, pero yo creo que si tú lo vuelves a leer, a mantrearlo un poco, y como dice Picot, te sometes también a un silencio, a una soledad, a una intimidad. La idea, pues yo pienso que cuando uno lee, porque esa es otra idea pues, que uno tiene que tener, ¿cómo se debe de leer? Al final de cuentas, o qué implica el acto de leer cuando tú estás enfrente. Yo pienso que la lectura también apela al subconsciente de la gente. ¿Sí me explico? A rebotar esa frecuencia que muchas veces a la gente se le ha metido tanto en la cabeza que es un burro, que pensar es malo, que tener ideas es como, si ya las dijo otro, que no desactivamos o no desautomatizamos esa forma de enfrentarnos con una expresión. Y en ese sentido, a mí no me gusta ceder explicando demasiado, ni con mis estudiantes. Aquí debe haber algunos estudiantes de la maestría en educación. No me gusta ceder porque siento yo que es caer en el mismo mecanismo en la educación contra el que yo estoy luchando. Y la atracción es muy fuerte. Pero, de alguna manera, tengo algunas críticas, digamos, pero para pensarse como, por ejemplo, la fe quizá no mueve montañas, pero sí los escombros que la racionalidad deja como daños colaterales de su lógica. Es decir, yo tengo que invitar a la gente que se base en la racionalidad a que acepte la palabra fe y diga que la escrute bien, que la ubique, que no le tenga miedo, ¿no? No se trata de catequizarlo ni nada, pero de alguna manera es un concepto que ha transformado en diferentes vertientes nuestra forma de ver el mundo, ¿verdad? Y también la racionalidad, la lógica, y recuperar y desautomatizar ese encuentro con el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, otro, dentro del campo metafísico, para que la vida sea vida, tiene que ser mortal, y para que la muerte sea muerte, tiene que ser vital, ¿no? Es decir, un juego de ir y venir, pero no es nada original en mí, los poetas ya lo han dicho, ¿no? Morir de vida, vivir de muerte, no recuerdo quién era él, ¿no? Pero cualquier vanguardista te lo encuentras con esta expresión. Yo lo que hago nada más en este momento es ponerlo en esta situación, en un momento en que la gente está aterrorizada con este bicho, porque también hay una propaganda al final de cuentas, o sea, todo está revuelto. No soy negacionista ni nada, no me gusta etiquetarme, simplemente que analizo estas ideas y las voy dejando para que fluyas con el lenguaje. Luego, también en la parte, por ejemplo, voy a brincarme así, por ejemplo, una provocación de buena parte de la tragedia humana persiste en el deseo de encontrar la felicidad y la libertad en contra del destino. Hago muchos aforismos acerca del destino, como quien su destino no asume se consume, porque lo pongo también dentro de una perspectiva con otros aforismos que hay aquí donde trato el tema del destino, no está tan aislado, ¿verdad? Porque es algo que, aunque lo niegues, parece que a veces nuestro subconsciente piensa en esos términos fatalistas que no tienen que ver con el destino. Entonces, yo digo que flote el lenguaje, que flote el subconsciente y que empieces a reconstruir ese tipo de imaginación y racionalidad para poderte también
enfrentar a los pliegues que han constituido tus diferentes tramas de tu personalidad. Otros, por ejemplo, voy a leer unos cuantos más. Aquí le hice un homenaje a Bradbury con esto de que estaba de moda en esos días lo de ir a Marte. Marte está resplandeciente como un dios, quizá enojado con los terrícolas y sus sucios pies, ¿no? Un poco recordando a Bradbury, ¿no? En sus crónicas marcianas, de alguna manera pues sería un buen libro, ¿no? Para meterlo a los grupos de estudio. Dedicado al eslogan de AMLO de que solo el pueblo puede salvarse a sí mismo y de sí mismo, ¿sí? Es decir, esta idea de pueblo para mí es fundamental en mi formación, no únicamente académica, social y política, sino también en mi propia ontología como ser humano. O sea, ¿no? Los pueblos indígenas, pueblo mayo, pueblo yaqui, o sea, hemos vivido toda esa trama, y me parece a veces que el pueblo ha sido muy manoseado en todos sentidos, y a veces se puede convertir claro, se ha discutido en América Latina este problema, desde Mariátegui, Gish o algo así, Pucher, no me acuerdo, un filósofo argentino. Yo pienso que también este tipo de conceptos que son tan famosos deberían de salir a la palestra del debate político. ¿Sí me explico? Porque se puede caer también en un automatismo ramplón y facilón, un poquito emocionalista, donde pues razonablemente sí podemos encontrar un esquema político, ¿no? Para definir una trama política hacia el pueblo, ¿verdad? Pero hay que sacarlo, no nada más como una palabra, pienso yo, utilitaria, sino fundamental en definir qué es comunidad, qué es población, qué es ciudadanía. Es decir, hay una gama de conceptos que los tenemos que hilar otra vez para poder vibrar cómo ir a la ciudadanía, al pueblo, a la comunidad, a la comunión. Porque en esos tránsitos somos un país multiterritorial, ¿no? Urbano, semiurbano, rural, montaña, que se sale del concepto que tenemos de rural. Entonces yo pienso que mientras la gente que está en el movimiento transformacional evite este lenguaje, a mí me da miedo el lenguaje, porque he leído mucho su papel en cuestiones del fascismo, ¿me entienden? Porque el lenguaje es un artefacto muy complejo, muy eficaz, que es nuestra interfaz entre nuestros procesos cognitivos, coordinativos, intersubjetivos y la realidad que estamos viviendo. Y en ese sentido, de alguna manera, pues, se me hace importante. Ya para terminar, en la cuestión educativa, algo que yo cuestiono mucho es la tecnología educativa. Yo estudié computación en educación, hice mi maestría en educación tecnológica, y en los 80s había una visión muy crítica de la tecnología educativa en México. Después, con el advenimiento de la computadora y paralelamente, históricamente, del neoliberalismo, ¡chum!, se cortó de tajo esa expectativa, ¿no? Porque de alguna manera la computación se volvió el gran negocio tecnoeducativo, junto con las tesis de la calidad. Entonces, yo escribí: si educas a alguien con herramientas del futuro, le estás robando su presente y su pasado. Porque había un eslogan de los mercantilistas que decían:
que si educabas al estudiante con herramientas del pasado, le estabas robando su futuro. Y eso me pareció un eslogan que todo el mundo lo coreaba como loros, ¿verdad? Y se va inoculando este parásito de aceptar un mantra, ¿no? Que al final de cuentas, de pronto todo el mundo repite lo mismo, porque hemos constituido una educación en base a eslogans. De ahí a mí me pareció quedarme con el aforismo también, porque dije yo, la raza no lee en mi campo educativo, o sea, estamos en crisis. He hecho algunos videos sobre el profesor que no lee. Las herramientas de la escritura y la lectura es la base del proyecto educativo formal. Si no hay eso, no hay nada, al final de cuentas. No hay pensamiento crítico, no hay nada, no hay pensamiento lógico. Lo que estamos formando y nos hemos acostumbrado es una educación de autómatas, una automatización, porque aquí lo digo, la inteligencia artificial no es más que la tergiversación del lenguaje natural. No tiene que ver con el lenguaje de las máquinas. No hemos entendido eso, ¿sí? Y seguimos de alguna manera desubicados al pensar la tecnología, las máquinas, la educación. Y en ese sentido, pues, ahí la voy a dejar. En ese sentido están los aforismos que aquí están. Y también, pues, como a la gente le gusta leer por chunks, por pedacitos, ¿no? Bueno, vamos a ver si pues por ahí nos fuimos. Tampoco le quise invertir mucho tiempo a hacer un libro que nadie va a leer, si así, ¿no? Hay que medir también la energía, de alguna manera. Porque el problema está en la misma cultura, en la gente que trabaja en la cultura y en educación. ¿Sí? No nada más está en los alumnos, está en toda la gama de agentes y actores educativos. Ok, bueno, yo nada más para cerrar, pues aquellos que ya lo leyeron, pues muchas gracias. No sé si ya tengan preguntas o planteamientos que quieran hacerle al autor. Y aquellos que no lo han leído, pues hacerles la invitación a una lectura diferente, a una lectura provocativa, una lectura un poco inquietante, donde no solo van a llevarse una experiencia distinta, sino podemos tener otros anteojos distintos para ver la realidad. Por mi parte sería todo, agradecer el espacio y pues abrirle el micrófono a ustedes si tengan alguna pregunta, algo que tengan que agregar, alguna inquietud. Aquí andamos. ¿Sí? No sé. Buenas noches, muchas gracias por tu ponencia, por tu exposición. ¿Quién me manda a haberme sentado? Porque la epistemología, pues, más que preguntas, me llenaste un montón de dudas o curiosidad infantil, que yo siempre me le llamo así a la curiosidad, esa plática, esa voz interna que traes, ¿no? Que te genera, que te dispara cuando escuchas. En el principio fue el lenguaje, y el lenguaje estaba en la nada. Y en este momento lo último que te escuché es la transcriberción del lenguaje. La transcriberción del lenguaje. Ayer estuvo una plática en relación a la inclusión en el lenguaje, el género, la paridad de género, la multidiversidad, les árboles, en vez de decir los árboles, les muchaches, en vez de decir los muchachos y las muchachas. Yo la verdad, cuando empecé a escuchar el lenguaje inclusivo o incluyente, pues analógicamente me hizo un ejercicio a fuerzas. Regresé a casa y pues me amarré el brazo derecho todo un día,
y todo lo tenía que hacer con la izquierda. Y la neta, pues me sentía estúpido, inadecuado, tonto, inútil. Y el lenguaje es un músculo, es una cotidianidad, es un día a día. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu perspectiva, cuál es tu línea de pensamiento crítico o tu autocrítica en relación al lenguaje incluyente? Ayer cuando estaba escuchando, es para nosotros que venimos de un constructo totalmente ya estructurado, si no estoy diciendo un pleonasmo, totalmente estructurado y formado, y el lenguaje incluyente es algo totalmente volver a nacer en el lenguaje, regresar a la génesis, y me siento inadecuado. Entonces, ¿cuál es tu invitación? ¿Qué nos sugieres en ese aspecto? ¿No? Sí. Y tengo otras preguntas, pero más al rato, ¿no? Realmente mucha responsabilidad, y más con ese tipo de temas, pues que yo lo platico con jóvenes. Yo me llevo mucho con jóvenes, porque también son cosas que yo trato de abrir mi mentalidad con esto, fluir con ese tipo de tramas y tendencias, sin, en primer lugar, evaluarlas. Yo digo que contenido, continente y contenedor es conocimiento, aquí lo digo. Lo que figura fondo y trasfondo es información. Es decir, hay que crear otras capas de profundidad. Yo lo que trato de ver primero, tengo hijos jóvenes también, ¿no?, que piensan diferente que yo y que me han instruido. Yo trato de ver qué hay atrás de todo eso primero, ¿sí? Y veo muchas cosas, ¿verdad? Pero es mi percepción nada más. Trato de no... Yo sinceramente, es un tema que yo trato, hay muchos temas, por eso trato de ser neutral, entre comillas, en los aforismos. Puedo estar hablándole a los de Morena, a los del PRI, a los del PAN, lo mismo, exigiéndoles lo mismo, ¿no? Hacia esa búsqueda de concordancia, donde hay cordialidad, donde hay agonística. Me gusta el debate, me gusta la crítica, por eso no me asusta aceptar ese tipo de cosas. Y yo creo que lo que fluye en el trasfondo de todo este tipo de movimientos, pues sí son hechos reales, de necesidades reales, de justicia, de libertad, de participación. Yo tengo 40 años trabajando con jóvenes, y no nada más esto me ha parecido disparatado, pero recuerdo que fui joven y, como dice la rana, ¿no?, y yo también sufrí eso en mi época. No era nada más el lenguaje inclusivo, traíamos el pelo largo y era una bronca en la casa, y era una bronca en la escuela, me corrieron de escuelas por no cortarme el pelo. Entonces hay una serie de presencias, de resistencia, de reclamos, que es a donde yo primero pongo atención. Pero yo sí pido respeto. Por ejemplo, ha habido personas que no me han reclamado tan feo como lo veo en las redes, porque me refiero, pues, como yo hablo, pues no, como yo me acostumbré a hablar, y les digo, bueno, si tú me dices, ¿cómo quieres que te diga? ¿Verdad? Amigue, yo lo hago, pero si se me olvida, no me... ¿Sí explico? Y trato de singularizar la relación. En ese sentido, trato de no crear violencia, aunque me parezca violento algo. Sí me preocupa, pero yo no soy lingüista. No me gusta cómo se ríe Vargas Llosa cuando se refiere. No me gusta, la mera verdad. Aunque sea un diablo, un demonio de lenguaje, no me gusta. Porque creo yo que la palabra tiene una vibración más profunda. Y he visto, yo soy muy mal hablado, estoy muy contenido como hablo, me siento reprimido, ¿no? Y yo creo que vamos a aprender en esta dinámica. El lenguaje, por ejemplo, en la academia, yo sí soy muy preciso con lo que me dictan las reglas del campo profesional
profesional donde yo trabajo. ¿Sí me explico? Trato yo de representar lealmente lo que la institución me reclama como un mínimo. Entonces, una vez yo me encontré un libro de la teoría piagetiana, escrita en lenguaje femenino. No lo compré porque hace como 35 años me pesa tanto no haberlo comprado, porque ni me acuerdo del título, pero el autor se refería las niñas, ellas, nunca dijo ellos, los niños. Se me hacía un experimento interesante. Y he leído educadores feministas como Riane Eisler, por ejemplo, donde el problema no está únicamente en el lenguaje, sino en la historia de esto, de dónde vienen estas identidades, estas epistemes femeninas, estos pensamientos femeninos. Y quizá, creo yo que no estamos todavía muy preparados para este tipo de cosas. Y realmente ese es mi punto de vista, ¿no? Si respeto, si me dan chance y alguien me dice, es como yo, a mí me dicen el coyote. Y siempre me gusta que me digan el coyote, aunque sea profesor. ¿Sí me explico? Y a mucha gente le cae mal. Bueno, a mí no, porque coyote era mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. ¿Sí me explico? Entonces, a mí me conocen como el coyote. Y no soy el profesor Coyote. Algunos me han dicho Don Coyote. ¿No? Bueno, pues no pasa nada. ¿Sí? Porque la pauta del respeto está en el vínculo para el cual estamos diseñados en ese momento. Yo creo que es lo único que te puedo decir. Creo que es un tema que me apasiona, lo que tú dices. Y en esa diversidad, no nada más de lenguaje, también hay epistemologías que me interesa investigar en esa línea, ¿no? Y no me caen bien todas, pero yo tengo que quitarme esa capa. Oye, Coyote, yo tengo una pregunta. El dibujo en la portada es un coyote, ¿no? Bueno. Pero además es un coyote como, ¿cómo se llama? Híbrido. De Robocop. Tiene una pierna de robot y es animal y humanoide. O sea que requerimos evolucionar hacia eso. Bueno, yo me configuro con esa, que estoy trabajando esto en la pintura con Gabriel. Una serie de pinturas, una secuencia, precisamente porque él hizo la portada del libro. Entonces, en esa línea, creo yo que esta hibridación, este collage, este tipo de... hay muchas palabras con las que se habla de fractalización, de multiversidad, multidiversidad. Es algo que también es una crisis en la ciencia misma, ¿no? Con las transdisciplinas, los saberes populares. Entonces yo creo que yo hice este dibujo planteando como un punto medio, crítico, pero también propositivo, esta idea de que somos híbridos. Somos espíritu, materia, mente, cuerpo, somos todos los demás, somos colectivo, pero también la tecnología es un artefacto simbólico, no nada más es una máquina. Yo en ese sentido hago diferencia entre máquina, artefacto y aparato. A mí me gusta mucho abrir los conceptos, hacer como una disección para recuperar esta multiplicidad que somos, nos guste o no. Entonces, también me voy por ese tipo de perspectivas. Hablando de Machine, hay una película que se llama Machina, ¿no? Algo así. Yo tengo algo de plomo y de zinc en mi cuerpo, ¿no? Tengo minerales, tengo algo de máquina, ¿no? Porque la máquina tiene acero, tiene plomo, tiene zinc, tiene oro, está hecho de cables, pero los cables están hechos de esas materias, ¿no? Pero regresando al punto del aforismo, ¿no? Ahorita que estabas compartiendo, unos ejemplos del aforismo es la epistemología de la esperanza, que ahorita es lo que estamos viviendo en estos últimos 3 años.
Si nos puedes comentar algo, la epistemología de la esperanza. No puedo entender la esperanza si no he experimentado la desesperanza, si no he experimentado la desilusión. No puedo hablar del bien si no he tenido una experiencia de actuar en el mal. Que me explicaras un poco en relación al entender y comprender. No puedo entrar al entendimiento y la comprensión si no vivo, si no experimento, si no lo vivo. O sea, no puede existir el lenguaje si no hay vida. Sí. El lenguaje por sí solo no puede existir si no hay una experiencia. Claro. Si no hay una experiencia. Sí. El lenguaje no tiene contenido, no tiene entendimiento si no hay una experiencia que la antecede, una experiencia de vida. Sí. ¿Sí? No sé si me puedes explicar un poquito. Bueno, nada más porque viene aquí un aforismo que mencioné, que dice, esto lo saqué de los mayos: la sombra nunca miente. ¿Sí? Me lo dijo. La sombra nunca miente. Entonces, este cuate que me enseñó ese, digamos, principio del pensar de los mayos, cuando yo lo voy a visitar a su casa, él es un pintor que pinta con tintes naturales, y lo que me encuentro es la fisis griega, los 4 elementos en la pintura mayo: tierra, fuego, aire, ¿no? Los elementos. Me encuentro el yin yang en sus pinturas, y le digo, oye, paisano, le digo, ¿qué onda aquí pues con el rollo mayo? Es que es lo mismo, dice, es la dualidad también, es las luces y las sombras. Y me explicó cómo la fisis griega, la naturaleza, en la fisis, es lo mismo que la flor de loto, lo mismo entre comillas si quieres, en Oriente, y la virisegua, que es la flor del pascola, que está aquí, el junia ania de los mayos, la naturaleza. Entonces, cuando te metes a navegar en las profundidades, y con ese pensamiento, digamos, del mayo, entonces ahí está esta condición de las luces y las sombras de la vida. ¿Sí me explico? De esa experiencia de lo humano mismo. Por eso yo aquí, una de las cosas que más rechazo es el puritanismo, como una tendencia a mantener, digamos, ideas puras que no tienen un contraste en su ser. También aquí hablo de la cuestión de Parménides, del ser y el no ser. ¿Sí me explico? De la fluidez de la vida misma, de la nadidad también como un elemento que constituye. Hablo del 0 y el 1, por ejemplo, si me permites. No quería leerlos porque están un poquito más pirateados, me dicen. Por ejemplo, dice: la nadidad es parte de nuestra condición inhumana. Es la indiferencia, el uno sin totalidad, sin estructura ni lógica. ¿Sí? Es decir, cuando tú te metes al sentido pitagórico de los números o más allá, ¿y qué significa esta idea del 1 y el 0? ¿Sí me explico? El vacío mismo en la filosofía oriental, en otras tradiciones, en la misma filosofía de los indígenas, pues, náhuatl, mayo, yaqui. Lo único que nos falta es apropiarnos y sumergirnos en lo que nuestra cultura nos está gritando, en eso que le hacemos tanta parafernalia política, cultural, dándoles un espacio, pero que nunca tratamos de identificar lo que hay de símil entre ellos y nosotros. Y la sombra es el no entendimiento para mí, porque yo hago una diferencia aquí también entre comprensión y entendimiento, ¿sí? Es decir, y ahí creo yo que, por eso en la educación, o en la lógica, toda lógica es lógica de lo posible. ¿A quién se le ocurre utilizar la lógica como una maquinaria
de la exactitud. Eso es falso. Eso es falso. Toda lógica es lógica de lo posible, ¿cierto? Y entonces ahí las sombras son el no entendimiento. Entonces el camino es ir haciendo más luz, y la luz va haciendo sombra cuando tu competencia es el mundo real, el mundo humano, cuando pones aquí como estábamos, ¿verdad?, con los pies en la tierra. Y eso es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso, ¿no? Nada más porque vienen los aforismos. De hecho, no creo yo que sea una persona autorizada, pero me vale para dar mi opinión, ¿no? Ese es el chiste. Pues bueno, por cuestión de tiempo, agradecemos pues al Estanquillo, primero a mi amigo Ernesto, por la invitación, Ernesto, al Instituto Sonorense de Cultura, por este espacio. Estoy muy alegre de que se hayan abierto otra vez, porque uno de los grandes problemas de la política es que nos han robado los espacios públicos, la calle, la banqueta, la plaza, ¿sí me explico? Y creo yo que la política debe empezar por ahí, porque el pueblo se apropie de su palabra, de los espacios públicos, porque lo público se ha convertido en prohibitivo para nosotros. Muchas gracias por todo y a Diana.